Bien, chicos, muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta semana de clase. Recuerden de que estamos trabajando específicamente en el proyecto 5. Estamos en la semana 2 y precisamente el día de hoy nosotros vamos a tratar de dar una noción del tema que nosotros tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí yo les he preparado directamente unas imágenes, pero previo a esto, por favor, les sugiero a cada uno de ustedes que nos ayuden encendiendo las cámaras, que eso es importante para saber y poder interactuar entre todos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Entonces yo les he preparado algunas imágenes que ustedes de alguna manera pueden divisar en lo que es su pantalla en este momento, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estas imágenes, nos muestran en relación a los pueblos del mundo antiguo que de alguna manera destacaron, sea en sus pensamientos, en su filosofía, o a su vez directamente dentro de los aportes de desarrollo para su tiempo, ¿no? Que obviamente terminarían convirtiéndose en aspectos innovadores, como tipos de descubrimientos científicos, por decirlo, en su tiempo, ¿no? Entonces, todos estos elementos a nosotros nos permiten detallar características importantes de cada una de estas fotografías. Y vamos a irles preguntando a ustedes para ver si podemos ya relacionar lo que corresponde al tema, ¿de acuerdo? Melanie Kayatasic, ¿conoces alguna de las fotografías que te llame la atención, que están al frente tuyo, que pertenezcan a un pueblo determinado de la historia? Si no, no lo sabes, no importa, ya. La idea es de que el día de hoy nosotros las vamos a conocer. Cristian Avilés, por favor. Se llama Romanos. El pueblo romano. Ya, perfecto. Ahí habla del pueblo romano. Muy bien. Detallaron a uno de ellos. Otra fotografía, por favor, que usted de ahí de alguna manera pueda relacionar. Los griegos. Perfecto, los griegos nos dice ahí, ¿verdad? Pero ayúdense ustedes mismos, ahí escucho a los papitos que de alguna manera les están mencionando, ¿verdad? Recuerden de que la clase es para usted. Veamos algo o algún elemento adicional. Listen también puede ser El Grecia. Coliseo de Roma. Correcto, bien, el Coliseo Romano, dicen por ahí. Perfecto. Ven que sí conocen dentro de la situación, sino que ahora le vamos a darle directamente una idea estructural a esto que nosotros tenemos que ver. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes acabaron ya de mencionar en relación a los romanos, me hablaron del Coliseo Romano, acá me hablaban directamente del Partenón, me hablaban de los griegos, ¿no es cierto? Pero nadie se acuerda de esta pobre fotografía que se encuentra por acá. Pero es importante porque nosotros también le vamos a ir detallando y perteneció directamente a uno de los pueblos anteriores a los griegos y a los romanos. Y ya se van a ir dando cuenta, ¿de acuerdo? Entonces nosotros necesariamente debemos darle un título. Y ustedes, por favor, dentro de ese título que van a poner, por favor, escriban, ¿sí? ¿Cuál es el título de esta clase del día de hoy? Se refiere a las culturas mediterráneas, ¿sí? A las culturas mediterráneas. Ya, ese ha sido el tema de clase que tenemos que ver el día de hoy. Pues bien, ustedes acababan de ver a través de unas fotografías, pues, determinados pueblos, ¿no es cierto? Que obviamente se involucran dentro de esto llamado culturas mediterráneas. Vamos nosotros ahora sí a ponerles ya claramente cuál define a cada fotografía. ¿Ya? Esta, indudablemente, algunos de los muchachos ya lo mencionaron, es la representación del mundo griego. Estamos hablando de la civilización griega, ¿de acuerdo? Ya. Resulta de que esta siguiente fotografía, que también la mencionaron por allí, veíamos incluso a un soldado romano, ¿verdad? Entonces pertenece directamente al pueblo civilización romana, ¿de acuerdo? Ahí nosotros podemos distinguirlo. Y esta cantidad de personas que se encuentran comercializando a través de unas barcas, nosotros le vamos a llamarle al pueblo fenicio, ¿de acuerdo? El pueblo fenicio. Yo sé que ustedes, como son bien curiosos sobre esta situación, dirán, dicen, pero de acuerdo al ámbito histórico, ¿cuál iría primero? ¿Cuál sería el segundo? ¿Y cuál sería el tercero? ¿Verdad? ¿Cuál es el más antiguo de todos ellos? Entonces ahora nosotros le vamos a irles catalogando por orden de antigüedad, digámoslo así, ¿no? Y aquí nosotros le vamos a poner a este como primero, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros debemos analizar el día de hoy en clase. Permítame, por favor.
Voy a tomar una pluma por acá y le vamos a poner de esta manera, ¿no? ¿Sí? El primero pertenece específicamente ¿a quién? A los fenicios. ¿Sí? Pongámosle como siglas nada más, ¿ya? El segundo se encuentra directamente representado directamente al mundo griego, ¿sí? Y les vamos a poner aquí, ¿no? Para que de alguna manera ustedes también se puedan guiar. Pongámosles ahí en siglas nada más. Los griegos. Y el tercero, ¿sí? Vamos a ponerle acá la representación de los romanos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros veamos una fotografía que tenga relación a cada uno de estos pueblos, ustedes ya la pueden distinguir. Si de pronto le demanda a usted que en la tarea o en la actividad debe poner fotografías, qué sé yo, relacionadas de estos pueblos, y se le pide de acuerdo a cuál es el más antiguo de estos, pues de alguna manera nosotros podemos poner en base a esa relación. ¿De acuerdo? Primero, ¿quiénes han estado? Los fenicios, segundo, los griegos y tercero, los romanos. ¿Sí? Hemos dado, verán, un orden estructural. ¿Se acuerdan que nosotros para hablar de historia siempre debemos manejar qué es? Una línea del tiempo, ¿verdad? Y dentro de esa línea del tiempo, nosotros ya podemos ir conociendo cuál ha estado primero dentro de esa escala, cuál es el más antiguo, ¿sí? Bien, ¿está comprendido hasta el momento? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, por favor? ¿Ninguna? Está más claro que el agua, dicen, ¿verdad? Bien, entonces, este es el antecedente para nosotros poder hablar de las culturas mediterráneas, pilas, ¿no? Dentro de la situación, chicos. Pero ustedes bien saben que si de alguna manera los fenicios vienen a constituir uno de los primeros pueblos, resulta de que no solamente fueron los fenicios. Y sería importante de que nosotros de alguna manera veamos de una manera general aquellos pueblos que estuvieron antes de los griegos y de los romanos, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros vamos a encontrar esto, la siguiente escala. Civilizaciones anteriores a los griegos y a los romanos. ¿Qué pueblos han sido estos? Vamos viendo. Los hititas, los hebreos, los fenicios y los cartagineses. ¿De acuerdo? Si usted tiene ahí la pluma, usted sabe que ya en un momentito más ya le voy a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ahí tendránle pilas la situación si yo le pregunto, ¿no? Las civilizaciones anteriores a los griegos y a los romanos han sido los hititas, los hebreos, los fenicios y los cartagineses, ¿sí? Pero dentro de la base del estudio, nosotros le hemos tomado en cuenta, como podían haberse dado cuenta hace un ratito, a los fenicios, ¿verdad? Y así nosotros les llegamos directamente a catalogar a ellos, ¿verdad? Es como que le tomamos en cuenta porque están antes de los griegos y de los romanos. Y le vimos prudente con los compañeros del área de sociales tomar una trascendencia en relación a los fenicios, ¿sí? No porque de pronto los hititas y los hebreos y los cartagineses no hayan hecho nada, no, sino que le veíamos prudente de pronto de que los fenicios tienen una característica que les une directamente a griegos y romanos, y por eso le tomábamos directamente esa relación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ustedes ya saben, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué pueblos, qué civilizaciones estuvieron antes de los griegos y de los romanos? Bien, aquí nos menciona y nos habla ya de los fenicios. Y fíjense, usted me preguntará, dicen, chévere, ¿no? Bueno, los fenicios estuvieron antes de los griegos y de los romanos, pero ¿dónde estuvieron? ¿Dónde se ubicaron? ¿En qué parte geográfica estaban? Recordándoles lo siguiente, si ven ustedes lo que es la representación de este mapa, ya. Les presento, chicos, les voy a ir delineando para que ustedes de alguna manera se puedan guiar. Vamos a ponerle de otro color para que ustedes tengan mayor relación de esto. Bien, ahí vamos. Fíjense ustedes todo lo que yo estoy subrayando en este momento. Ya. Todo lo que yo estoy subrayando en este momento, como pueden darse cuenta, ¿sí? Es la representación del mar Mediterráneo. ¿Sí, chicos? Y el mar Mediterráneo se le denomina también un mar cerrado. ¿Por qué se llama un mar cerrado? Porque se encuentra representado en sus extremos por varios continentes. Por eso está cerrado, ¿no es cierto? En la parte norte, como podemos darnos cuenta aquí en la parte norte,
se encuentra la representación de Europa, ¿sí? En la parte norte. Y si nosotros nos vamos al este, encontramos también la representación del continente asiático. No sé si puedan ver aquí. Ahí dice Asia, ¿verdad? Y le termina prácticamente encerrando en toda su prolongación del norte. ¿De acuerdo? Hasta ver nosotros de que no tiene salida directamente en su representación oriental, ¿sí? Y vemos que en la parte inferior sur encontramos al continente africano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que hemos delineado todo esto, como pueden darse cuenta, todo esto de color verde, aquí nos dice claramente, es la representación del mar Mediterráneo. Y la lógica de esto es de que si nosotros vamos a hablar de las culturas mediterráneas, son aquellos pueblos que estuvieron dentro, ¿sí?, de la representación de lo que el Mediterráneo les pudo brindar a estos pueblos. Unos que estuvieron al norte, otros que se prolongaron al este y otros hasta el extremo oriental. ¿De acuerdo? Y ahora pues es claro mencionarles de que nosotros de alguna manera estábamos hablando sobre dónde se encuentra ubicado específicamente Fenicia. Y aquí nosotros le vamos a hacer una especie de marcación para que usted se pueda guiar, ¿sí? En el extremo oriental, como puede darse cuenta, en esta partecita verde, ¿sí? Aquí nosotros terminamos encontrando 3 puntitos, ¿verdad? Y aquí nosotros encontramos a los pueblos de Biblos, Sidón y Tiro. Acordarás de aquello. Biblos, aquí se van, Biblos, Sidón y Tiro, ¿sí? Estos 3 vienen a constituir parte de lo que es Fenicia, ¿de acuerdo? Es la representación de Fenicia en sí. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué hay una representación grande en esto? ¿Ustedes han escuchado de la palabra Biblia? La palabra Biblia es el testamento escrito, es el elemento fundamental dentro del ámbito religioso cristiano católico. ¿Y saben dónde se desarrolló? En Biblos. Y Biblos fue la representación de manera directa de lo que a futuro se llamaría la palabra Biblia. ¿Sí? Eso les doy como cultura general nada más. Entonces, en esta parte que nosotros vemos aquí, ¿sí?, es la representación de lo que Fenicia ocupó en su tiempo. ¿Sí? Ahorita la acabo de hacer de color rojo, como podrán haberse dado cuenta. Señor Zambach, por favor, ayúdanos leyendo de lo que nos habla aquí sobre los fenicios. Ten la bondad. Los fenicios en la costa del Líbano, una Líbano. estrecha franja de tierra que no se presentaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosos no permitían una fácil comunicación entre sus ciudades. Tiro, Biblio, Sidón, desde el siglo VII a 12. desde el siglo XII a Antes de Cristo. Fenicia, antes de Cristo, Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo, no propiamente un imperio, sino una talasocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talasos en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña, eran buenos diplomáticos. Por ejemplo, Irán, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Fue legado a la humanidad, fueron sus avanzados sistemas de navegación, el primer alfabeto solo de consonantes, que luego adaptaría y perfeccionarían los griegos. Muchas gracias, te agradezco. Se logran destacar algunas cosas importantes dentro de lo que corresponde a la lectura. La primera parte, nosotros vamos a hablar de sus ciudades, como ya les acabamos de mencionar, ¿no? Biblos, Sidón y Tiro viene a ser una representación importante para lo que es Fenicia. Aquí nos dice otro elemento adicional, que son grandes navegantes y mercaderes. ¿Sí o no que nos dice eso?
¿Dónde nace la lógica de que son grandes navegantes y mercaderes? Ustedes pueden darse cuenta de que se encuentran en la costa, justo en esta franja. Es una franja costera. Y obviamente de que aquí va a haber puertos que van a dar inclusión a lo que es el mar Mediterráneo. Vamos dándonos cuenta de eso, ¿verdad? Tal es el punto de que ahora tiene sentido esta fotografía primera que nosotros vimos. Si nosotros le hacemos un zoom de cómo era un puerto de los fenicios, fíjense en cómo ellos comercializaban directamente los determinados elementos a través de las barcas o navíos que ellos ocupaban. Entonces aquí encontramos la lógica de lo que ellos eran, ¿no? Grandes navegantes y grandes mercaderes. ¿En dónde o en qué lugar? En el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces era un lugar estratégico hasta cierta medida. Aquí nosotros nos muestra también algo importante, ¿no? Aquí nos dice de que estos pueblos tuvieron de pronto una representación importantísima, por decirlo de alguna manera, en representación de estar aliados al rey Salomón, ¿sí? Se han de saber ustedes quién fue el rey Salomón, ¿verdad? Salomón fue considerado, ¿no?, una de las personas más sabias de su tiempo, ¿verdad? Ivonne Corrales tiene ahí alguna pregunta. Sí, Lizy, yo tengo una pregunta. Usted nos dice que los felicios y toditos sus pueblos eran grandes navegadores y mercaderes. ¿Y ¿No? ellos a dónde hacían de, por decir, hacer de llevar los productos que ellos producían, por decir? Ya, perfecto, muy buena pregunta, Ivonne. Como puedes darte cuenta, el mapa no termina ahí. Nosotros estamos hablando de que todo el mundo oriental, sí, todo el mundo oriental en este caso, trataba de llevar mercaderías, ¿sí? Y en este caso, no sé si ustedes han escuchado de las famosas especias, que hasta el mismo Colón quiso en algún momento dado, se vio cautivado por traerlas. Entonces, de Oriente era lógico que tenía que ser comercializado hacia Occidente. Entonces, aquí va a ponerle, no, esto es Occidente, ¿no? Occidente, en lo que viene a ser directamente la representación de Europa. Pero te puedes imaginar que una de las rutas más importantes para poder llegar, sea a estos territorios, era la ruta marítima. Y la ruta marítima del Mediterráneo era lo ideal. Entonces, en este caso, ¿no? Si aquí vemos que nosotros tenemos puertos, ¿sí? Nosotros podemos, es un lugar estratégico para que en este caso las embarcaciones repletas de mercadería que venía de Oriente podía tomar directamente un sitial, fíjense ustedes, para poder, estoy haciendo una línea de recorrido de la barca, ¿no? Y podía llegar tranquilamente a lo que es Italia, ¿sí? Podía llegar tranquilamente hacia lo que actualmente es España, como pueden darse cuenta, es decir, a la península ibérica. Y todo se podía comercializar en relación a estos territorios, sin olvidar también lo que era la representación de Grecia, que encontramos en este lugar, ¿sí? Entonces, vemos que están ubicados en un lugar privilegiado para el desarrollo de las actividades comerciales y mercantiles, ¿de acuerdo? Es lógico entender que todos los pueblos que venían de Oriente trataban de buscar el acceso al Mediterráneo. ¿Y cuál es el acceso al Mediterráneo? Pues era directamente en relación al mundo fenicio, ¿sí? Con el propósito de poder incurrir en la venta de las determinadas mercancías que querían comercializar. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud adicional que tengan, por favor? ¿Ninguna? Señorita Narváez, si yo le pregunto a usted cuáles son las civilizaciones anteriores a los griegos y romanos, ¿qué me diría usted? Los hititas, los hebreos, los fenicios y los cartagineses. Correcto, solamente no aquí acordémonos, ¿no? Los hebreos, acordémonos de eso, ¿no? Perfecto dentro de lo que viene a ser tu respuesta. Si nosotros hablamos directamente de los pueblos que representaban a Fenicia, Anderson, tú aquí, ¿cuáles eran? Vamos, Jair Belis. Diblos, Sidón y Tiro. Perfecto, correcto. Estamos comprendiendo la clase, ¿no es cierto? Los pueblos que representan a Fenicia son Biblos, Sidón y Tiro. Recuerden, ¿cuál es la característica de los fenicios? En ese sentido, Eric Consuegra.
Son grandes mercaderes. Bien, correcto. Grandes navegantes y grandes mercaderes. Hasta ahí estamos claros, chicos. Hemos aprendido de las características y particularidades del mundo fenicio. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora tenemos que nosotros abordar los otros pueblos. ¿Qué pueblos me dirán ustedes, no? Aquí tenemos a los griegos, que venían a ser el segundo en nuestro estudio, y posteriormente vamos a hablar ¿de quién? De los romanos. ¿Sí, chicos? No se olvidarán, por favor, lo que les estoy mencionando en este momento. Ahora, por favor, permítame, vamos a la siguiente parte de la clase. Vamos por acá. Si por si acaso ustedes tienen alguna inquietud, por favor, saben que deben levantar la mano o simplemente piden palabra para de esa manera yo permitirles a ustedes de que puedan compartir. ¿De acuerdo, chicos? Nunca se queden con la inquietud. Para los chicos que recién se están integrando, por favor, ya saben de que ustedes pongan la palabra presente, que de esa manera quedaría registrada su respectiva asistencia. Bien. Entonces, aquí vamos a las siguientes culturas, ¿sí? Los griegos y los romanos respectivamente en su orden, ¿sí? Permítanos, por favor, un minutito nada más que se nos cargue el documento. Vamos a tratarle de hacerle un poquito más grande, más extensivo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos nosotros con lo que dice las culturas mediterráneas, ¿sí? Recuerden que los fenicios ocuparon una base de tiempo, tomaron directamente una idea muy importante y dieron también una base de aporte muy significativo a las condiciones que obviamente Occidente después tendrá como trayectoria. Dentro de este factor, por favor, vamos nosotros tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la ubicación y un poco de historia de lo que es Grecia, los aportes de Grecia. Vamos a ver unas imágenes que nos llamen la atención en base al pueblo griego, la ubicación también dentro de lo que vendría a constituir Roma, los aportes e imágenes representativas en base a estos pueblos, ¿no? Esa es la base teórica de esto. Entonces aquí nos habla de la ubicación, ¿verdad? A través del tiempo en cuanto a lo que es Grecia, ¿no? Grecia se encuentra ubicada, en este caso, en la península balcánica, ¿sí? Acordarás de eso, ¿sí? Si quiere anotarlo, póngale ahí de título ahora Grecia, ¿no es cierto? Y póngale ahí, por favor, que se encuentra ubicada, ¿en dónde? En la península balcánica, ¿ya? De nombre podemos decir millón cosas, ¿verdad? Pero ya vamos al mapa para que usted se pueda identificar cuál es la representación de aquello. La cual se encuentra rodeada, dice, ¿no? Rodeada por el mar Egeo al oriente y el mar Jónico al occidente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, en este caso, la península balcánica, como nos acaba de mencionar ahí, se encuentra directamente relacionada o rodeada por el Egeo y por el Jónico, ¿ya? Que en este caso, Grecia, el relieve era muy elevado, lo cual impidió que Grecia se construyera como un gobierno centralizado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir un gobierno centralizado? De que todo se maneje directamente en base a un núcleo, ¿sí? Que de ahí nazca todos los aspectos políticos, económicos, sociales que se quieran tratar. Y vamos a darnos cuenta de cómo les tocó tomar directamente una especie de gobiernos autónomos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pseudos gobiernos alrededor de lo que vendría a constituir los pueblos que terminaron conformando a la actual Grecia, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros también vamos a darnos cuenta de algo que nos dice aquí. Por lo tanto, se nombró, dice, como una Helade, la cual estaba dividida en polis, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ponerles esas subdivisiones de territorios y de nombres y de pueblos que conformaban Grecia, como la conformación dividida a través de las polis, ¿de acuerdo? Que eran organizaciones de ciudades-estados, para darles idea, ¿no? El clima era templado, pero seco, por lo que los suelos eran pobres, ¿no? Ya que el clima y el relieve no eran favorables, los griegos se desplazaron a las islas del mar Egeo y a Asia Menor, conquistando nuevas tierras. Esto hizo que se volviera en extraordinarios comerciantes y marineros, ¿sí?
¿Qué vemos como características de los griegos? Que han sido grandes comerciantes y grandes marineros, y que en el transcurso del tiempo les obligó a ellos a ocupar otras prolongaciones territoriales, principalmente en islas, ¿de acuerdo? Y ya vamos a ir dándonos cuenta cuáles son las islas, donde se conformaron las polis griegas, ¿sí? Y bajo ese panorama, pues, nosotros vemos de que tenemos una representación similar, solamente que no lo hemos analizado bien. Bien, acá vamos al mapa. Y aquí encontramos un mapa del mundo antiguo, y principalmente de Grecia. ¿Se acuerdan lo que le decían que era una península, la península balcánica? Fíjense, esta es la península balcánica, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita con el cursor, señalándoles con ustedes, es la representación de la península. Pero usted probablemente me va a decir, profe, ¿pero qué es una península? En terminología geográfica. La palabra península significa una prolongación o saliente de tierra en el mar, ¿sí? Eso se llama península. Prolongación o saliente de tierra hacia el mar. ¿Sí o no que esto es la representación teórica de lo que acabo de decir? Por eso se llama península balcánica. Y nos decía que dentro de esa península balcánica estaba rodeada directamente por dos mares. Señorita Naranjo, ¿cuáles eran esos dos mares? Veamos por acá, alguien más. Señorita Melanie Cayatásic, ayúdenos por favor. Eric Consuegra. El mar Egeo y el mar Jónico. Perfecto. Cuando hablamos de que está rodeado es porque se encuentra a los lados, ¿verdad? Fíjense ustedes justamente en lo que viene a ser el extremo oriental. Encontramos el mar Egeo. Fíjense ustedes. El mar Egeo y el mar Jónico al otro extremo, ¿sí? En el oriental, el mar Egeo, en el occidental, el mar Jónico. Como pueden ver ustedes aquí en el mapa. Península balcánica, ¿sí? Extremos que le rodean a la península balcánica, el mar Egeo y el mar Jónico. Entonces, lo que teóricamente le acabaron de leer ustedes y tomábamos dentro de esa idea, ahora tenemos nosotros una representación importante de lo que nos quiere expresar allí, ¿verdad? Y dice que había un sinnúmero de islas que estaban conformadas a su alrededor, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden ver las islas, ¿no? ¿Cómo se van tomando relación directamente a aquello? En el extremo inferior encontramos la isla de Creta, por ejemplo, ¿sí? Es decir, al sur. Nosotros encontramos también lo que vendría a ser en este caso, dentro ya del mar Egeo, le tenemos de pronto a lo que era la isla de Lesbos, ¿sí? Y vamos a ir encontrando otro tipo de prolongaciones que obviamente van a permitir entender esta idea de cómo se fueron conformando las respectivas polis. Aquí encontramos otra, ¿no? Que es la isla de Rodas, por ejemplo. Aquí estaba el famoso coloso de Rodas también, ¿no? Hablando históricamente. Pero si bien es cierto, nosotros hemos dado una apertura dentro del ámbito geográfico, para que usted sepa lo que significó y dónde geográficamente estaba ubicada Grecia. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Fíjense en la parte inferior, nos sigue mencionando el mar Mediterráneo, ¿sí? Por eso se llaman culturas mediterráneas, ¿verdad? Luego de esto encontramos las polis, ¿sí? Cristian Avilés, ayúdanos por favor en lo que nos habla sobre las polis. La Helade y las polis. La Helade, como ya mencioné, sí dividió en polis estas. Estas polis eran estados independientes, ya que cada uno poseía sus propias leyes, gobierno, ejército y moneda, pero todas tenían la misma lengua y cultura. Ya, perfecto, tenían la misma lengua y cultura. No sé si ustedes hayan escuchado, pero dice que los griegos se caracterizan por tener un montón de dioses. Y dioses que estaban relacionados a lo natural, ¿verdad? Y a otros elementos adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que independientemente de la situación, se dice de que habían dioses en determinados lugares. Ejemplo de esto, partamos nosotros mencionando sobre las polis.
para poder entender todo aquello, ¿no? Si ven ustedes lo que se encuentra de color lila más o menos, ¿sí? Estos elementos era la representación de las famosas polis que se dividieron dentro de lo que viene a constituir la gran civilización griega. Aquí, por ejemplo, nos señala a nosotros, vean, en la prolongación de la península balcánica en el sur, se destaca lo que es Delfos, y aquí nos indica precisamente dónde se encontraba ubicada geográficamente, ¿sí? Nosotros encontramos otra que capaz que ustedes la habrán de pronto escuchado por allí también, llamada Esparta, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una película que se llama Los 300, ¿no? O 300, ¿sí? De un personaje llamado Leónidas, ¿no? Y resulta de que esto de hablar de la cultura espartana es bastante fuerte. Sabían de que ellos eran los grandes guerreros, de que ellos, 300 hombres, terminaron acabando con una legión de la invasión de Jerjes, que venía en representación del gran imperio persa, que quería invadirles. Y han de haber visto en la película, ¿no? Como ellos preparaban a los soldados y decían de que cuando nacían varones, incluso lo cogían de una de sus piernas, ¿verdad? Y veían si tenía el vigor para de alguna manera llevar lo que era la rienda del amor a su patria. Las madres, cuando veían que sus hijos eran cobardes, preferían acabar con la vida de ellos, preferían que estén muertos, ¿sí? Lo que les llenaba de felicidad, de orgullo a la madre era de que su hijo se convierta en un soldado espartano, ¿sí? Entonces, la representación de Esparta, nosotros le vemos la señal donde estaba ubicado, también en el extremo sur del Peloponeso. Encontramos a Corinto, que era otro de los lugares que era parte de esto de la cultura griega que hablamos, ¿no? Aquí encontramos a Tebas, tenemos Atenas, ¿sí? Sí, ustedes deben recordar, ¿no? A ustedes que les encanta esto de caballeros del zodíaco, de alguna manera debieron haber escuchado en algún momento dado, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. De Atenas. Luego vemos nosotros acá Efeso, por ejemplo, ¿sí? Aquí encontramos, por ejemplo, también Mileto y encontramos también lo que es Troya. Y aquí nosotros debemos recordar, ¿no? No sé si han visto ustedes la película Troya también. Entonces, todo esto era un mundo representativo de cómo fue avanzando en tratar de buscar y conquistar nuevos territorios. Y una representación importante de aquello, por ejemplo, nosotros podemos verlo incluso dentro del ámbito de la literatura. Se dicen que para dar una introducción más simpática de lo que es conocer al pueblo griego, ¿sí? Por ejemplo, se recomienda leer, en este caso, lo que nosotros le llamamos en literatura la Ilíada y la Odisea. No sé si ustedes hayan escuchado, escrito por un personaje llamado Homero, ¿ya? Melanie Cayatasic me parece que está levantando la mano, por favor. Melanie, por favor, no te escuchamos. Listo, continuemos, por favor. En base a esto, nosotros vamos a ver los aportes dados por los griegos, ¿de acuerdo? Matías Bernal, vamos viendo cuáles han sido esos aportes que nos dejaron los griegos y que obviamente fueron desarrollándose en el tiempo. El molino de agua, el ondómetro mecánico, el reloj con alarma, las cartografías, olimpiadas, medicina, democracia, descubrimientos en las ciencias modernas, faros, duchas, puertas automáticas, astronomía, robot, matemáticas, filosofía, física, literatura y poesía, geográfica e historia, ¿verdad? Bien, como pueden darse cuenta, los griegos abarcaban un mundo cultural sumamente amplio. Si hablamos desde la base de lo deportivo, ¿no? Las famosas Olimpiadas Olímpicas, que valga la terminología redundante de mencionarles a ustedes, tiene una representación de forma directa. Las primeras Olimpiadas, sabían ustedes, jóvenes, de que el premio más grande que podían llevar era una especie de corona de laurel, ¿no? Y que de alguna manera esto sintetizaba directamente como un título importante a quien era el ganador, ¿ya? Aquí pueden darse cuenta ustedes lo que viene a ser la representación también de lo que es la historia y lo que nosotros manejamos, por ejemplo, ¿sí? Hay un personaje llamado Heródoto de Halicarnaso.
Es uno de los historiadores más importantes y significativos de su tiempo. Dentro del ámbito de la literatura, ¿sí? Encontramos a Homero, de lo que les decía, la Ilíada y la Odisea. Aquí encontramos también dentro del ámbito de la filosofía, los padres de la filosofía, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, etcétera. Todo el mundo de la filosofía, cuando usted ya llega a primero BGU, capaz que le han de dar una materia llamada filosofía. Y ahí usted va a encontrar directamente lo que nosotros mencionamos. Pero fíjese, tremenda cantidad de aportes en base a lo que son los griegos en representación de un ámbito cultural. Me gustaría de alguna manera de que ustedes puedan hacer una captura de pantalla, los que no pueden hacerlo pueden copiar algunos detalles que se encuentran allí, etcétera, ¿verdad? Porque de esto nos va a permitir desarrollar la actividad que veremos nosotros en cuanto a nuestra ficha semanal. Chicos, si se termina la reunión, nos volvemos a ingresar, por favor. ¿De acuerdo? Bien, continuando con esto, por favor, vamos nosotros a ver la representación. Sí, Anderson, tú quizá levantaste la mano, por favor. Una cosa, licenciada, a mí yo no me puedo conectar a la otra clase porque se me apaga el celular. Listo, sé que ya se pierde usted de esa situación, ¿no? Sería importante de que de pronto lo pueda detallar. Tomando en cuenta esto, por favor, ayúdanos, Eric Consuegra, con esta parte, ¿ya? Espero que no se corte. Aristeles, el rey de Grecia en ese tiempo declaró una democracia esclavista, es decir, solo los